Los iraníes, por supuesto, tienen un margen limitado en cuanto a lo que pueden hacer contra Estados Unidos. Pueden, desde luego, atacar bases estadounidenses, pero parece que Irán está dando prioridad claramente a atacar a los estados del Golfo, porque esa es una buena forma de causar cierto daño a la alianza liderada por Estados Unidos. Sin embargo, ¿hasta qué punto los ves vulnerables en este aspecto? Sí, así que los estados del Golfo son la gran vulnerabilidad del imperio estadounidense, porque Israel tiene una escatología. Lamentablemente, los fanáticos religiosos se han apoderado del Estado de Israel, así que están perfectamente dispuestos a morir por lo que creen. Pueden vivir en refugios antiaéreos durante años y años. Así de fuerte es su fe. Y Israel fue concebido como una sociedad extremadamente resiliente y extremadamente creativa, por lo que saldrá de esta guerra intacta y probablemente incluso más fuerte. Pero los estados del Golfo son diferentes. Los estados del Golfo son básicamente espejismos. Hace 50 años, esto no eran más que desiertos, ¿verdad? Y durante la mayor parte de la historia humana, la península arábiga no estuvo muy habitada porque no tenía acceso a agua dulce. No tenía mucha producción agrícola. Y por eso no podía sostener una gran población. La mayoría de la gente eran nómadas del desierto dedicados al comercio. Pero la Pax Americana cambió todo eso, porque necesitaba petróleo para financiar su imperio y podía ofrecer protección a los estados del Golfo. Así que se desarrollaron muy rápidamente. Ciudades que antes quizá tenían decenas de miles de habitantes, ahora tienen millones. Un ejemplo llamativo es Dubái. Ya sabes, si vas a Dubái, es un rascacielos tras otro. Es una ciudad muy deslumbrante, que intenta ser la capital financiera de Oriente Medio. Y hay miles de personas adineradas que han transferido sus ahorros a Dubái porque creen que es un lugar seguro, cómodo, lleno de buenos restaurantes con estrellas Michelin y hoteles de 5 estrellas. Y además no hay impuestos. Pero esta imagen de Dubái como centro financiero se ha hecho añicos por esta guerra y nunca se recuperarán de ello. De hecho, ya se oyen rumores de millonarios que huyen con su riqueza. Ahora se van a Singapur, ahora se van al sudeste asiático. Un problema aún mayor es este. Como el estrecho de Hormuz está cerrado, sus economías petroleras se han derrumbado. Ya no pueden vender su petróleo y han cerrado sus instalaciones de producción. Lo que la gente no reconoce es que el estrecho de Hormuz lleva el petróleo del CCG a Asia, pero luego trae de vuelta alimentos. El CCG importa entre el 80 y el 90% de su suministro alimentario. Así que el rumor es que Dubái se quedará sin comida en aproximadamente una semana. Luego está el problema del agua dulce, donde la mayor vulnerabilidad son en realidad las plantas desalinizadoras. Las plantas desalinizadoras de los países del CCG proporcionan alrededor del 6% de todas sus necesidades de agua. Si estas plantas fueran destruidas, se quedarían sin agua en 1 o 2 semanas. Eso significaría el colapso total del CCG. Ahora bien, destruir las plantas desalinizadoras sería la opción nuclear para Irán, y no creo que la usaran a la ligera. Pero realmente no hay mis dudas respecto a lo que está ocurriendo. Durante mucho tiempo el CCG tuvo fama de ser extremadamente rico, y ahora esperemos esa ilusión ha hecho añicos. No resucitan para esto, nunca se puede recuperar. No, estoy totalmente de acuerdo. Los estados del Golfo no dependen solo de la energía, sino también de las finanzas y del mercado inmobiliario, que se sostiene gracias a todos los expatriados. Pero lo que también estás describiendo es que esta pequeña monarquía vende su petróleo en dólares y Estados Unidos, a cambio, ofrece protección. Este fue el sistema del petrodólar que sustituyó a Bretton Woods cuando se cerró la ventana del oro. Entonces, ¿cuáles crees que serán las posibles consecuencias para Numericor Strong? Exacto.
Así que lo que Irán quiere hacer, básicamente, es expulsar a Estados Unidos de Oriente Medio por muchas razones. La principal ventaja es que una vez que Estados Unidos se marche, Irán podrá controlar el estrecho de Hormuz. Por lo tanto, controlará el acceso comercial de todo el mundo. Y así, los estados del Golfo se convertirán básicamente en estados clientes de los iraníes en lugar de los estadounidenses. Ese dinero del petróleo podrá entonces financiar la reconstrucción de Irán. Ese es el objetivo final o el desenlace para los iraníes. El problema de los imperios es la arrogancia. Otra forma de decirlo es que el imperio preferiría destruir el mundo antes que renunciar a su poder. Así que la idea de que los estadounidenses simplemente abandonarán Oriente Medio pacíficamente es un pensamiento ilusorio. Todo el mundo dice que esta guerra solo puede conducir a la derrota de Estados Unidos. Así que Estados Unidos debería admitir la derrota ahora mismo, volver a casa y dejar que Israel e Irán resuelvan los problemas que tengan. Oriente Medio no es un problema de Estados Unidos. Pero, de nuevo, el problema es que Estados Unidos es adicto al petrodólar. Abandonar Oriente Medio destruiría el petrodólar. Y si el petrodólar se destruye, también colapsaría la economía estadounidense. Estados Unidos ya tiene unos 40 billones de dólares de deuda. Y esta deuda es un esquema Ponzi. Es decir, la economía estadounidense se sostiene gracias a un esquema Ponzi. Los estados del Golfo venden petróleo, obtienen petrodólares y luego reciclan ese dinero de nuevo en la economía estadounidense, principalmente invirtiendo en inteligencia artificial y centros de datos, que ahora son los principales motores de crecimiento de la economía de Estados Unidos. Si los estados del Golfo dejaran de invertir en Estados Unidos, la burbuja financiera de la IA estallaría y con ella toda la economía estadounidense. Estados Unidos sufriría una depresión mucho mayor que la de los años 30. Así de grave es la situación de Estados Unidos en este momento. Pero Estados Unidos debía de saber que esto sería un desastre. Quiero decir, muchos de los altos mandos militares del país advirtieron de antemano que tendrían armas limitadas y una capacidad limitada para mantener la operación durante mucho tiempo. Lo que, por supuesto, podría explicar por qué ahora hablan de arrasar Irán si el tiempo está esencialmente del lado de Irán. Pero ha habido simulacros de guerra en el pasado que demostraron que no podrían lograrlo. Quiero decir, Dios sabe cuántos presidentes estadounidenses quisieron atacar Irán, pero siempre supieron que sí, no era una buena idea. Entonces, ¿cómo se puede entender esto? Porque esa era mi única razón. Cuando estaban preparándose para esta guerra, enviando cada vez más material militar a la región, mi principal motivo para pensar que quizá no ocurriría era que simplemente sería una locura. La probabilidad de éxito, la cantidad de cosas que podían salir mal, todo indicaba que no podían seguir ese camino. Entonces, ¿por qué lo hicieron? En Estados Unidos hay gente bien informada, eso lo sabemos. It's Anjing Timwitz Poresta. Exacto. Así que de nuevo, estoy de acuerdo contigo en que esta guerra no tiene ningún sentido. No es racional. Y todo el mundo sabe que Estados Unidos iba a perder esta guerra. El problema es que, cuando los imperios están en declive, así es como se comportan, ¿verdad? El registro histórico es bastante contundente. Cuando los imperios decaen, arremeten contra el mundo. Inician estas guerras estúpidas que no pueden ganar, se sobreextienden, es terrible para el mundo. Y Estados Unidos es, sin duda, un imperio en declive. Basta con mirar cosas como el colapso de la familia o el colapso de la moneda. La devaluación de la moneda en Estados Unidos es un problema enorme. El dólar estadounidense ya no vale lo que valía hace 10 años.
La polarización política en Estados Unidos. El Congreso simplemente no puede funcionar correctamente. El presidente tiene hoy en día tanto poder porque el Congreso básicamente ha decidido no hacer nada para evitar cualquier responsabilidad política. Y eso está destruyendo el sistema de frenos y contrapesos de la Constitución estadounidense. La depresión económica en Estados Unidos es grave. Los jóvenes sienten que no hay absolutamente ninguna esperanza en el mundo. Se niegan a formar familias, se niegan a invertir en el futuro, juegan constantemente. Así que en realidad Estados Unidos está en el final de su imperio en este momento. Y lo que hacen es iniciar guerras para distraer la atención de la gente, para demostrar al mundo que todavía conservan su poder. Sabes, todavía acosan en el patio del colegio y aún pueden pegar a todos los demás niños, aunque sean viejos, débiles y un poco discapacitados. Y entonces, ya sabes, hablamos de Irán, pero mira lo que estaba pasando antes de Irán, ¿verdad? Trump secuestró al presidente de Venezuela, lo cual iba en contra del derecho internacional. Trump desplegó su marina en el Caribe y empezó a bombardear barcos de narcotraficantes, lo que de nuevo va en contra del derecho internacional. Trump amenazó con anexionarse Groenlandia, con invadir Canadá y planeaba atacar México. Y ahora mismo está emprendiendo acciones contra Cuba. La gente ni siquiera se da cuenta de que esto está ocurriendo, porque hay tantas cosas pasando en el mundo. Pero Cuba dependía del petróleo venezolano. Esa era su fuente de energía. Y ahora que Venezuela ha caído en manos de los estadounidenses, estos han impuesto un embargo a Cuba. Así que ahora la gente no tiene acceso a la electricidad. Y hay personas que realmente están pasando hambre en Cuba. Este es un imperio en decadencia. Simplemente arremete contra el mundo. Ataca a todo el mundo. E Irán es solo la manifestación más reciente de esa ira y soberbia. Pero esa soberbia hizo que los estadounidenses subestimaran la capacidad de Irán. Entraron pensando que una vez decapitado el régimen, el gobierno caería. Lo que los estadounidenses no reconocieron fue la resiliencia y la determinación del pueblo iraní. Bueno, sobre este declive imperial, me recuerda algo que argumentó Emmanuel Todd, el académico francés. Predijo el colapso de la Unión Soviética en los años 70, analizando diferentes variables sociales. Pero también predijo que el imperio estadounidense se dirigía hacia un destino similar a principios de los 2000. Describió lo que llamó micromilitarismo, ese uso brutal de la fuerza militar en un intento de demostrar poder, cuando en realidad se está agotando. Así que es una evolución interesante. Pero mencionaste que los estadounidenses están perdiendo, como si fuera un hecho. ¿Por qué lo consideras así? ¿Se trata principalmente del énfasis en el equipamiento militar del que disponen, o de la falta de un objetivo claro? Bueno, supongo que un cambio de régimen sería muy difícil sin tropas terrestres. Exacto. Así que Estados Unidos en este momento tiene varias desventajas. La primera gran desventaja es la falta de voluntad política, que en realidad significa una falta de estrategia y propósito. No puede unificar al pueblo estadounidense para que haga los sacrificios necesarios para ganar esta guerra. De hecho, la mayoría de los estadounidenses están en contra. Justo antes de que comenzara la guerra, entre el 70 y el 80% de los estadounidenses expresaron su desaprobación ante una posible guerra con Irán. Normalmente, cuando empieza una guerra, la gente se une en torno a la bandera, pero no en este caso. La mayoría de los estadounidenses siguen en contra de la guerra. Así que el primer problema es la falta de voluntad política. Si miras a los iraníes, ellos creen que se trata de una lucha de vida o muerte. Así que han dejado a un lado sus diferencias políticas y se han comprometido a ganar esta guerra. Ese es el primer factor, la voluntad política. El segundo factor es la capacidad de fabricación. En los últimos 30 o 40 años, Estados Unidos pasó de ser una economía basada en la manufactura
a una economía basada en las finanzas, exportando gran parte de su capacidad de producción a China. Ahora bien, cuando se libra una guerra, lo que realmente importa es la capacidad de producir munición, reponer los arsenales y mantener la logística. Y Estados Unidos no tiene la capacidad industrial para sostener una guerra prolongada. De hecho, lo que ya está ocurriendo es que Estados Unidos está canibalizando municiones de otras partes del mundo. Así que ahora están transfiriendo municiones desde Corea del Sur a Oriente Medio, lo cual es una estupidez, porque básicamente has abierto más vulnerabilidades en todo el mundo. Por tanto, la capacidad de fabricación es un factor muy importante. Por otro lado, Irán utiliza drones y misiles balísticos, y sabemos que Irán puede fabricar unos 500 drones al día. Sinceramente, solo necesitas que unos 10 drones alcancen sus objetivos en Oriente Medio cada día para que el CCG se rinda, ¿verdad? Así que la capacidad de fabricación también es un factor muy importante. Y el tercer factor es que Estados Unidos está limitado por muchas consideraciones políticas. Porque carecen de voluntad política. No quieren sufrir demasiadas bajas. Trump ha dicho que 6 estadounidenses han muerto en esta guerra hasta ahora, pero no hay absolutamente ninguna posibilidad de que eso sea cierto. Se oyen rumores de que muchas bajas están siendo trasladadas a Alemania para ocultar el hecho de que muchos estadounidenses están muriendo en Oriente Medio. Esto demuestra que Estados Unidos no tiene absolutamente ningún deseo de soportar pérdidas. Si te niegas a aceptar cualquier baja, ¿cómo vas a librar una guerra, verdad? Por otro lado, los iraníes son muy escatológicos, muy religiosos, son musulmanes chiíes y no tienen miedo a morir. De hecho, creen que es el mayor honor sacrificarse por el bien común. Un ejemplo claro de ello es el Ayatollah Jamenei, que fue asesinado el primer día de los ataques. Podría haberse ido a Moscú, podría haberse escondido en su búnker, pero en su lugar eligió ir a su oficina y continuar con su vida. Tiene 86 años y no quiere morir con miedo a los estadounidenses. Así que dio un ejemplo que está inspirando al pueblo iraní. Basta con ver algunas de las grabaciones en las redes sociales desde Irán. La gente está ahora extremadamente enérgica, extremadamente motivada, y lucharán esta guerra hasta el amargo final.